there is a very important chapter. Hay un capítulo de gran importancia en el libro de Apocalipsis, y me refiero a Apocalipsis capítulo 12. Muchas personas nos escribieron pidiéndonos grabar un episodio de cortos del Apocalipsis con respecto a este 12º capítulo, y eso es exactamente lo que haremos en el estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 12 es fundamental porque nos brinda un panorama, una visión general del libro de Apocalipsis. Y, en este sentido, podemos apreciar el mensaje central del libro de Apocalipsis revelado con claridad en el capítulo 12. Te invito a que tomes ahora tu Biblia y la abras en Apocalipsis capítulo 12. Pero antes de leerlo, debes orar. Pedirle a Dios que te dé sabiduría y entendimiento para comprender este capítulo tan importante. Ora antes de leerlo y también tras completar sus 18 versículos. Y no lo leas solo una vez, sino muchas veces. ¿Sabes? Volver a las Escrituras una y otra vez te dará un mejor entendimiento de lo que significa la verdad de Dios revelada en cualquier porción de la Biblia que estudies. Ahora, existe otro problema porque si confías ciegamente en los comentaristas, muchos de los comentaristas cristianos más famosos, cuando analizan este capítulo 12, tienen problemas, y la razón es la siguiente. Todo parte de que tienen problemas de base en su teología, y por lo tanto, cuando llegan al capítulo 12, llegan con todo un bagaje teológico a cuestas, que les genera dificultades y por lo tanto lo que muchos interpretan sobre este capítulo es incorrecto. Esta realidad nos enseña un mensaje importante. No debemos permitir que nuestra teología defina nuestra comprensión de las Escrituras, sino que al contrario, comprender las Escrituras es lo que debe dictar y darle forma a nuestras creencias teológicas. Iniciemos. Para empezar, analizaremos el verso 1. En este verso vemos una señal, y las señales tienen como objetivo brindarnos información. Muchas veces se trata de un símbolo muy familiar, con el fin de ayudar al lector, y aquí la señal que aparece es la de una mujer. Hemos aprendido en otros estudios que cuando una mujer es el tema principal, cuando el objetivo central de un pasaje se centra en una mujer, ese hecho cambia el contexto, de cualquiera que haya sido, hacia uno nuevo. ¿Y cuál es ese nuevo contexto? La redención. Cuando leas Apocalipsis 12, apreciarás claramente que el tema central es la redención. Tanto la obra de redención como también el resultado de la redención. Comencemos. Vemos aquí a una mujer, y se nos dice que esta mujer está vestida, y las vestiduras representan obras, acciones, conducta y carácter. Ella está vestida con el sol, y para la mayoría de los eruditos, el sol, esta luz radiante, se refiere a la gloria. Y sabemos algo, sabemos que la redención es poderosa. Ella toma a un individuo que caminaba hacia el juicio, hacia la ira de Dios, y lo conduce a un cambio glorioso, gracias al cual esta persona que ahora es redimida tiene una esperanza de reino. Estará con seguridad en el reino, donde habitará por siempre en la presencia de Dios. ¡Qué glorioso! Así que no solo se nos dice que esta mujer está vestida con el sol, sino que también sus pies se posan sobre la luna. Esto nos habla de autoridad. Entonces tenemos gloria y autoridad producto de una experiencia de redención. A quienes hemos sido redimidos por la fe en el Evangelio, Dios nos otorga autoridad, poder, unción, para servirle y cumplir sus propósitos en este mundo. Así que la gloria y la autoridad emanan de la redención. Y finalmente, en este primer verso, vemos que esta mujer tiene una corona con 12
estrellas. El número 12 se refiere a las 12 tribus de Israel. Sabemos que tanto el número 12 como el término Israel, esos dos conceptos van de la mano y nos hablan sobre elementos relacionados con el reino. Israel es una palabra de reino. Vemos entonces una relación entre la obra de Dios y la nación de Israel. Luego, avanzando al verso 2, aún hablando de esta mujer, descubrimos que ella concibió y está lista para dar a luz. De hecho, está sintiendo dolores de parto debido a que va a dar a luz pronto. Ella está lista para dar a luz y luego vemos en el verso 3 que hay otra señal que aparece, pero esta no es una que refleja gloria o algún aspecto de la redención. Por el contrario, esta señal que aparece ahora es la de un dragón rojo. El rojo simboliza guerra, derramamiento de sangre y muerte. Ese es el carácter de este dragón, de quien luego se nos revela que se trata de la serpiente antigua o Satanás, el acusador. Y sobre este dragón se nos dice que tiene 7 cabezas. Se brindan otros detalles, pero por causa del tiempo resumiremos que estas 7 cabezas tienen 7 coronas, por lo que estas cabezas representan algo que no debería sorprendernos. Recordarán que en un episodio anterior de Cortos del Apocalipsis estudiamos la bestia de Apocalipsis 17, que tiene 7 cabezas, las cuales representan a 7 reinos o 7 imperios. Y todos estos imperios tienen algo en común, y se trata de que todos se oponen a Dios y al pueblo de Israel. Israel es fundamental en el plan de Dios. Así que el verso 3 nos habla sobre este dragón. El verso 4 dice que habrá una rebelión perpetrada por este dragón en el cielo. Él tomará 1/3 de las estrellas, lo cual interpretan los eruditos como 1/3 de los ángeles con él, que son expulsados junto a él del cielo. Y luego en el verso 5, se nos brinda más información sobre la mujer, que está a punto de dar a luz. Ella dará a luz un niño varón. Y este niño varón es el Mesías, quien gobernará a todas las naciones. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que Él ejercerá con autoridad su reino, con vara de hierro. Se nos dice también que este dragón se encuentra allí al acecho, con el objetivo de devorar a este niño varón. Pero mira ahora el verso 5. Descubrimos que este niño, quien está por nacer, y sabemos que la Escritura dice que se trata del mismísimo Yeshua, pues la salvación proviene de los judíos. El Mesías procede de Israel. El Mesías nace de la tribu de Judá. Y sabemos que el Mesías completará su obra y será recibido, como nos indica el verso 5, será recibido en el cielo y se sentará en el trono de Dios. Esto le dice al lector que el Mesías entraría a este mundo, nacería mediante la encarnación para experimentar la muerte, sepultura y resurrección, y cumpliendo todo esto con éxito, como lo manifiesta su ascensión, cuando el Padre lo recibe en el trono celestial, desde el cual gobernará sobre el reino de Dios. Pasemos ahora al verso 6. Obviamente, el dragón estará disgustado. El Mesías ha vuelto al cielo, el eterno Hijo de Dios, al lugar que le corresponde, con Dios el Padre en el trono celestial, y encontramos que el enemigo, el dragón, hará lo que siempre ha querido hacer, entorpecer el plan de Dios, y él conoce la importancia de Israel, por lo que hará guerra contra la mujer, esta que ha dado a luz, y que fue el instrumento mediante el cual el Mesías entró a este mundo. Recuerden que la salvación procede de los judíos. Él hará guerra contra la mujer, pero Dios siempre es fiel.
Él proveerá y preparará un lugar para la mujer, para Israel. Y esto apunta a un hecho en el futuro. Al estudiar Apocalipsis capítulo 12, allí se relata la historia, pero no siempre lo hace de manera cronológica. Se nos brinda información con el fin de que entendamos lo que Dios hará. Y cuando dice que este lugar ha sido preparado para ella por 1260 días, esos 1260 días equivalen a 42 meses o 3 años y medio. Y estamos hablando específicamente, recuerden, Daniel profetizó sobre 70 semanas. Y esa semana final, la número 70, nos habla de los 7 años finales de esta era. Y en el medio de esa semana, exactamente al cumplir 3 años y medio, que divide en 2 la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años en 2 períodos iguales, sabemos que a mitad de semana se ejecutará la abominación desoladora, el momento en el que el anticristo se autoproclamará a Dios, afirmará ser el Mesías y exigirá la adoración de todos. Pero Israel rechazará esa acción, y por esto Israel será perseguido durante 1260 días, esos últimos 3 años y medio, y se preparará un lugar para Israel, para quienes huyan en el desierto. Es decir, esta persecución provocará que Israel confíe, dependa y crea en Dios y sus promesas. Bien, avancemos ahora al verso 7. Este verso nos habla de esa guerra entre Satanás y aquellos que le pertenecen a Dios en los cielos. Y Satanás será arrojado, verso 8, él es arrojado de la dimensión celestial, ya no se hallará lugar allí para él. Y el verso 9 dice que él estará en este mundo y hará lo que siempre ha hecho, y me refiero a engañar. Pero hay buenas noticias. Pasemos ahora al verso 10. En el verso 10 se nos habla sobre el regocijo en los cielos. El cielo se regocijará, y el cielo es también un término de reino. Mientras el cielo se regocija, Dios dice, ¡ay de la tierra! ¿Por qué? Porque el cielo se goza debido a que Dios causará la derrota de este mundo. Su ira destruirá todo lo que se opone a los propósitos de Dios para establecer su reino. Y luego vemos la razón de todo este regocijo. El gozo se debe a la salvación, a esta victoria. Y el verso 11 dice que esta victoria se hace realidad por medio del Cordero, de la sangre del Cordero. Y de nuevo, el libro de Apocalipsis trae la verdad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y nos brinda esa misma perspectiva. ¿Qué quiero decir? La sangre del Cordero produce la redención. La sangre del Cordero en Egipto nos habla de la Pascua, y la Pascua es la fiesta de la redención. Así que esa victoria, esa salvación, proviene de la obra de redención. ¿Y quién es el Redentor? El Mesías, este niño varón, quien completó su obra con éxito, y fue recibido de vuelta a los cielos en el mismo trono de Dios. El verso 11 nos habla sobre la victoria por la sangre del Cordero de aquellos que no amaron sus vidas, es decir, sus vidas terrenales y las cosas de este mundo, de esta vida hasta que recibieron la muerte. Si nos enfocamos en nuestras vidas terrenales, no vamos a serle fieles a Dios. Pasemos al verso 12. Este verso nos habla una vez más sobre este gozo en los cielos. Y Satanás está derrotado y sabe que su tiempo es corto. Así que, ¿qué procura hacer? Él desciende a la tierra sabiendo que su tiempo es corto. Y miremos lo que dice el verso 13. En el verso 13 vemos una vez más que Él perseguirá a Israel. Él estará en oposición a los propósitos y planes de Dios. Dios proféticamente, en efecto, usará a Israel en los últimos días, y debido a que Satanás ha sido expulsado
y está haciendo guerra contra Israel, sabemos algo. Como dije antes, Dios es fiel y Él obrará y le dará a Israel alas de águila para que sea librada durante ese periodo de tiempo. Y vemos con palabras diferentes el mismo periodo de tiempo que Daniel profetizó. En vez de 1260 días, dice el verso 14 que Israel recibirá estas alas de águila para un tiempo y tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, tiempos en plural son 2 años, y medio tiempo es medio año. Así que de nuevo, un tiempo, tiempos y medio tiempo es un total de 3 años y medio. Dios ministrará y proveerá para Israel durante ese tiempo de persecución, y habrá un remanente que será salvo. Ahora pasemos al verso 15. Vemos que Satanás echará de sí un río, y que éste tiene como fin tragarse al pueblo judío, destruirlo, ahogarlo. La ilustración aquí es muy similar a lo que vemos en el Éxodo de Egipto. Israel llegó frente al mar y pensó que este mar sería su sentencia de muerte. Pero Dios no tenía en sus planes que el mar fuese su destino final. En cambio, algo milagroso ocurrió y Dios dividió el Mar Rojo. Sí, era un lugar de muerte, pero no para su pueblo redimido, sino para el enemigo. Y Dios se moverá poderosamente. Pasemos por favor al verso 16. Aquí vemos que Dios producirá que la tierra se abra y que se trague a ese río. Y por cierto, los términos agua y río en el Apocalipsis pueden referirse a un gran grupo de personas. Y simplemente nos dice que el enemigo utilizará a la humanidad, es decir, a un gran porcentaje de la población mundial, para hacer guerra contra Israel. Sabemos que cada nación del mundo se levantará para luchar contra Israel en los últimos días, pero Dios, sobrenaturalmente, los defenderá y librará, como lo expresa el verso 16. Y entonces llega el verso 17, donde de nuevo se manifiesta con más fuerza la victoria. Vemos que el enemigo, y me refiero a Satanás, y todos los que le pertenecen, querrán una vez más destruir a aquellos que pertenecen a la simiente de la mujer. Eso es importante porque se menciona a Israel y a su simiente, aquellos que tienen conexión con el pueblo del reino de Dios. Y lo que vemos aquí examina bien el verso 17. E insisto, no está hablando de manera cronológica. Esto simplemente nos dice que aquellos que se relacionan con el reino en este mundo serán perseguidos. Y aquí nos habla de aquellos que van a salir victoriosos y vencedores sobre la persecución del enemigo. ¿Cómo? Pues allí dice que ellos guardaron los mandamientos de Dios. Estos son los mandamientos que hallamos en las Escrituras. Podríamos resumirlos en la ley de Moisés. Y si lees con detenimiento el verso 17, notarás que habla de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Es decir, que cuando obedecemos los mandamientos de Dios, eso manifiesta en nuestras vidas el carácter del Mesías. Daremos testimonio y seremos testigos de él. Seremos perseguidos, pero será nuestra fe en el Mesías y nuestro compromiso con la obediencia. No somos salvos por la obediencia, pero la obediencia expresa la victoria y expresa a quién le pertenecemos. Y en el verso 18, en griego, que aparece como inicio del verso 1 del capítulo 13 en muchas traducciones, dice que este personaje, de quien el contexto nos informa por lo que veremos en el capítulo 13, que este que se pone en pie sobre la arena es el anticristo. Él se parará encima de quienes se conduzcan de acuerdo a los mandamientos de Dios y que tengan el testimonio del Mesías.
Esto le dice al creyente, prepárate para la persecución. Quienes caminamos en obediencia a las palabras de Dios, los que guardamos el testimonio del Mesías Yeshua, vamos a ser perseguidos. Esto nos dice que la persecución viene. El enemigo está en contra de los propósitos de Dios, de la obra redentora de Dios y de la gente que experimenta la redención. Y la victoria viene por medio de la sangre del Cordero. No ames tu vida hasta la muerte, sino que ama al Redentor, a aquel que derramó su sangre. Y por lo tanto, la evidencia de tu amor por Él, tal como lo dijo el Mesías, si me aman, guardarán mis mandamientos. La evidencia de que le pertenecemos al reino de Dios, no los medios por los cuales somos salvos, sino la evidencia de que pertenecemos al reino de Dios, es que guardamos su palabra, caminamos en sus mandamientos y manifestamos el testimonio del Mesías, de Yeshua, en nuestras vidas. Bien, un breve sobrevuelo sobre este importantísimo capítulo, el capítulo 12 de Apocalipsis. Hasta la próxima. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.